1989 y que entró en vigencia el 8 de agosto del año siguiente, o sea, del mismo año. Esta ley, a mi juicio, fue la que provocó todo un movimiento, la nueva ley y la Constitución también, obviamente. Se produjo toda una revolución en el sistema jurídico penal. Y aquí quiero comentarles una anécdota. Y se trata de un encuentro que tuve allá por el año 1996, más o menos, cuando mi esposa era una funcionaria importante de Naciones Unidas. Y hubo una reunión con el representante residente de Naciones Unidas y con motivo de la nueva Constitución, de la nueva ley, que tiene relación naturalmente a los derechos humanos, me dijo aquel señor que se encontró con un ex compañero suyo de la facultad en Alemania, en un viaje de una ciudad a otra, en un tren, y le comentó lo que estaba ocurriendo en Paraguay. Y aquel profesor, muy interesado sobre lo que ocurrió en Paraguay, se ofreció a venir al Paraguay. Y entonces fue contratado por la Organización de Naciones Unidas para que viniera a asesorar desde el punto de vista jurídico al Paraguay. Se trataba de Wolfgang Schone, que es, en definitiva, el autor de nuestro nuevo Código Penal que hoy está vigente, con quien tuve el gusto de trabajar precisamente para la elaboración de este nuevo código junto con otros magistrados de aquel entonces, y cito entre ellos al doctor Leonardo Ledesma, hoy juez postergado, en realidad, postergado porque tendría que haber sido ministro de corte este señor, en J. Augusto Saldívar. Él fue el que le facilitó al doctor Schone un escritorio para que ahí pudiéramos trabajar. Así fue aquello. Bueno, pues bien, dejemos de lado las anécdotas y sigamos con lo que queremos señalar. Repito, golpe de Estado en el año 1989, 3 de Perú. Parece la nueva, una ley, la ley denominada Ley número 1 del 14 de julio de 1989. Fíjense, 200 años después de la toma de la Bastilla. Ustedes saben lo de la toma de la Bastilla. Y luego aparece el Código Penal, nuestro código, que vamos a estudiar meticulosamente en 1987 y entró en vigencia en 1989.
perdón, 1987 y entró en vigencia en 1998. Y precisamente justo cuando entra en vigencia el Código Penal en 1998, se promulga el Código de Procesal Penal, que entró en vigencia en el año 1999. Pareciera esta una historia que no tiene sentido, sin embargo, ya van a ver enseguida, lo importante es todo lo que estamos señalando. En primer término, ¿me siguen escuchando ustedes? Porque de pronto desaparece aquí mi... Sí, doctor, te escuchamos Bueno, muy bien. en primer término, estábamos en un sistema político de un régimen muy duro en el país. Y se produce el golpe de Estado en 1988. 89, profesor. Y aparece al año siguiente, 1989, la primera ley de la democracia, yo diría, es precisamente la adopción de aquella ley, la adopción de aquel tratado internacional como ley de la República. Y me estoy refiriendo al tratado o al convenio de San José de Costa Rica, que consagra los derechos humanos. Entonces, estaba vigente nuestro Código Penal de 1914 y estaba desfasado el código, no respondía a los principios constitucionales y democráticos. Y entonces viene esa imperiosa necesidad de adoptar un nuevo código penal. Y comienza la tarea. Ya les comenté quién es el autor del código, cómo apareció en el país, quiénes fueron los que le dieron una silla y una mesa para escribir, etcétera, etcétera, etcétera. Y así entonces se sanciona y se promulga en el año 1997 el nuevo Código Penal y entra en vigencia al año siguiente, 1998. Esta es una pregunta de examen. ¿Cuándo se promulga el Código Penal vigente? 1997. ¿Cuándo entra en vigencia? Al año siguiente, 1998. Y obvio, si se promulga un nuevo Código Penal, tenía que venir de la mano el nuevo Código Procesal Penal, que también el nuevo, o sea, el Código Procesal Penal de entonces era inclusive más antigua o más antiguo que el Código Penal. Y así surge así surge el Código Procesal Penal, se promulga en 1998, 10 años después de que el golpe de Estado. Y entra en vigencia en el año 1999. Ahora, hechas estas consideraciones sobre los antecedentes de nuestro Código Penal,
querría permitirme hacer, no sé si me están escuchando, querría Sí, doctor, se le escucha bien. Yo todo permitirme escucho. con ustedes hacer una lectura breve. Porque, ¿me escucharon? ¿Me escucharon? Sí, doctor. Sí, doctor. Quería hacer una Sí, lectura dale vos, breve doctor. porque es tan breve. Apenas tiene, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 renglones. Y estoy seguro que ninguno de nosotros sabemos lo que dicen estas 6 líneas. 6 líneas. 6 líneas. Cuando yo estaba en el colegio, aprendíamos de memoria y teníamos que recitar esto. Pero yo a ustedes, los estudiantes de Derecho Penal, no les pido que reciten de memoria, sino que tengan conciencia de cada palabra de estas 6 o 7 líneas. Perdónenme, pero tengo que decir con vehemencia, esto nadie sabe y nadie tiene conciencia de estas 6 o 7 líneas que voy a leer. Y así estamos en la República. El pueblo paraguayo, por medio de sus legítimos representantes. Y luego hay 2 palabras claves, legítimos y representantes. Reunido en Convención Nacional Constituyente, invocando a Dios, invocando a Dios, invocando a Dios. Fíjense esta palabra. Se invoca a Dios. A mí me parece una palabra muy grave, muy importante. Invocando a Dios. Invocando a Dios. No invoquemos de boquilla a Dios. Seamos o no creyentes, no invoquemos de boquilla, de labio para afuera, a Dios. Los convencionales invocaron a Dios. Y entiendo yo que lo invocaron con mucha convicción. Pues bien, viene la siguiente palabra. Reconociendo la dignidad humana. La dignidad humana. Yo creo que
En esto se basa toda la revolución jurídica en materia penal, la dignidad humana. ¿Para qué se convoca o se invoca a Dios y para qué se reconoce la dignidad humana? Pues para asegurar la libertad, la igualdad y la justicia. Libertad, igualdad y justicia, que eran los tres principios cardinales de la Revolución Francesa. Libertad, igualdad y justicia. Hasta ahí voy a leer. Y hasta ahí yo quiero que ustedes no solamente registren en su disco duro estas palabras, sino que tengan conciencia. Que tengan conciencia. No se invoca a Dios por así nomás. Y peor todavía, para reconocer la dignidad humana y después no respetamos esa dignidad. Y peor todavía, cuando decimos que invocamos a Dios para reconocer la dignidad humana a fin de asegurar tres principios fundamentales: la libertad, la igualdad y la justicia. Yo creo que en estas dos líneas del preámbulo de nuestra Constitución, con estas dos líneas del preámbulo de nuestra Constitución, se produjo la gran revolución en materia jurídica penal en el Paraguay, porque hacia allí apunta nuestro sistema penal. La dignidad humana, la libertad, la igualdad y la justicia. Tengan presente eso, por favor. No es que yo le pida que tengan presente, por favor. Va a ser un tema de pregunta de examen y el que no responde correctamente estará aplazado. Claro, demasiado tenemos problema en la mediocridad en la profesión. Yo estoy preocupado por eso. Y obviamente que la profesora Cecilia Shirley, que es nuestra asistente, nos consta de esto. La profesora Cecilia, que está en una institución donde se selecciona a los que tienen que integrar la magistratura, se da cuenta de las limitaciones de los que quieren ser jueces. No conocen el preámbulo de la Constitución. ¿Cómo puede ser jueces de la República? Y a diario, con Shirley, vemos en los tribunales esas limitaciones. Por eso quiero ser muy exigente, en el buen sentido de la palabra, con ustedes. Esta es una introducción. ¿Tenemos tiempo todavía, profesora Cecilia? Ok. Pero quiero dar un brevísimo de 2 minutitos de tiempo, si me permiten, ¿sí? ¿Cómo debo hacer? Acá.
Hola, ¿tenemos problemas con el audio o solo yo? El profe pidió 2 minutos. Profesor. Aquí estamos de nuevo. ¿Dónde está Rebeca Viviana? Parece que pone su foto nomás allí. Presente, profe. Ah, bueno, Laislao, Mi cámara no anda de la tablet, por eso no activo la bien. cámara. Ladislao, ¿por dónde andás? Bueno, la profesora Cecilia me dijo que son 400 alumnos y yo veo apenas acá 4 o 5. ¿Cómo es eso, profesora Cecilia? ¿Cómo debo hacer para ver a los 400? Profe, algunos cuantos compañeros tienen examen hoy, están rindiendo, Bueno, por eso no se pueden unir. Buenas tardes, ¿me permiten profesor. seguir para luego dejarle a la profesora Cecilia Buenas tardes, para que profesor. nos hable sobre los hechos punibles que vienen seguidamente? Luis Fers, te veo. Yo veo que están conectados 176 Bien. compañeros, profe. Ya hicimos la introducción de cómo surgió nuestro Código Penal hoy vigente, que sustituye a un código del año 1914 de un gran jurista paraguayo, Teodosio González. Bien, quiero recapitular de nuevo, porque repitiendo y repitiendo puede quedar registrado en el disco duro. El golpe de Estado se produce en el año 1988 Profesor, disculpe, ¿usted me escucha? y Porque el un golpe de año Estado se hizo en después, el 89, profesor. menos de un año, en 1989, se Profesor, Creo que no nos promulga escucha el profesor, profesor. disculpe, la ley ¿no número escucha usted? 1 que aprueba ¿Alguien le puede y hablar, pone en profesor? Él no vigencia escucha. el Hola, no me convenio interrumpí. o el tratado Pero está internacional mal, papá. Está mal. del Pacto de 89 San fue el José de golpe. Costa Rica que consagra los derechos humanos Vamos a escuchar y y que está después vamos a vigente porque estar integra el discutiendo. orden jurídico del Paraguay y es Corrigió ya, más, está compañero. por encima de nuestra constitución, perdón, por encima de nuestras leyes y nuestros códigos, porque conforme a la Constitución Nacional, la prelación de las leyes, después de la Constitución vienen los tratados internacionales ratificados por nuestro país y este es uno de ellos. En 1997 se promulga el Código Penal y entra en vigencia al año siguiente, 1998, 10 años después de aquella gesta revolucionaria, como le llaman algunos, pero que a mi juicio la revolución propiamente dicha se produjo en materia jurídico penal. Y en ese mismo año, 1998, se promulga el Código Procesal Penal, que entra en vigencia al año siguiente, 1999. Hasta aquí llegamos, porque luego vienen otras leyes y seguirán viniendo otras para poner en consonancia con nuestra Constitución Nacional. Ok.
Ahora, entremos a analizar nuestro código penal, que es lo que nos interesa en esta cátedra. Y la cátedra, en nuestra facultad, sigue el sistema de nuestro código penal. Es decir, el código penal paraguayo se divide en 3 libros. El primer libro, que trata de la parte general, donde están los principios y todas las reglamentaciones relacionadas a los hechos punibles. Y la parte especial, que trata de los hechos punibles propiamente dicho, la descripción de los modelos de conducta, encontramos en la segunda parte de nuestro código. Entonces nuestra cátedra se divide también en 2 partes. En la primera estudiamos la parte general. Y en la segunda, que es nuestra materia, estudiamos la parte especial. Pero, ¿qué ocurre? Que el artículo 4 de nuestro código dispone que las disposiciones del libro primero, o sea, de la parte general, se aplican a todas las leyes especiales, es decir, se aplican a la parte especial, a la segunda parte de nuestro código y a todas las otras leyes que veremos después que son especiales. O sea, la parte general hemos estudiado en el semestre anterior. Y hemos aprobado la parte general. Por eso estamos hoy estudiando la parte especial. Esto, si yo fuera irresponsable, no le daría importancia a la parte general. Si fuera yo irresponsable. Pero no es así. La responsabilidad de nuestra cátedra nos impone a tener en consideración ese artículo 4 de nuestro código. Es decir, la aplicación de la parte general a la parte especial. Y por ello vamos a hacer un breve, pero muy breve, resumen y repaso de la parte especial, de la parte general aplicable a la parte especial, que no tenemos que olvidar. Aquí le voy a pedir a la profesora Shirley que me ayude la estructura del hecho punible. Si me permite un segundito, doctor, voy a compartir la pantalla. El gráfico, lo que yo, si es que se pudo preparar, me gustaría. Y si la profesora Cecilia me puede invitar su tereré, también me gustaría.
Ahí está, ok. A ver, profesora Shirley, si me puede ayudar porque casi no veo. Sí, doctor. Bueno, Son escaleras que yo no puedo marcar acá. Si me puede ayudar, profesora Shirley, sí, doctor. para llegar a este último lugar, acá, a este Acá. último lugar, tendríamos que haber pasado todos los anteriores. No podemos llegar al último escalón sin haber pisado el primero. A ver si me ayudas con el cursor. El Sí. primero, el segundo, el tercero y llegar al cuarto. Esta es la estructura que establece nuestro nuevo sistema. Irene. Irene, Presente, profesor. ¿está escuchando, mi hija? Sí, profesor, estoy escuchando. Atentamente. Esta parte, de la primera parte, de la tipicidad, voy a dejar a cargo de la profesora Shirley que nos explique un poco. Y luego la profesora Cecilia se va a ocupar de la parte especial propiamente dicha. Muchas gracias, doctor. Bueno, ya como dijo el doctor, la cátedra de Derecho Penal se divide en dos. Derecho Penal parte general y Derecho Penal parte especial. La parte general es aquella que estudia o regula todas aquellas características comunes de todos los hechos punibles. Esto es lo que se denomina estructura del hecho punible o teoría general del delito que ustedes tuvieron que haber dado en Derecho Penal 1 y haber aprendido bien, ¿verdad? Se resume en este gráfico: la tipicidad, la antijuridicidad, reprochabilidad y punibilidad. Como dijo el doctor, acá empieza una persona con su conducta. Para determinar que se le puede aplicar una sanción, o sea, que se le puede aplicar una pena, tiene que pasar por todos estos escalones. O sea, vamos a imaginarnos que una persona se sube por la escalera y pasa por el primer escalón: tipicidad, antijuridicidad, reprochabilidad, punibilidad, y finalmente llega acá a la cúspide, que sería para ir a la cárcel, ¿verdad? Entonces, esta estructura del hecho punible es para todos los tipos penales, ¿verdad? Esto es lo que se estudia en la parte general. Y lo que hacemos ahora es un pequeño repaso para que ustedes estén frescos para estudiar con mayor claridad los tipos penales en específico. Porque el derecho penal parte especial lo que se encarga es de cada tipo penal con sus particularidades, ¿verdad? Bueno, el primer escalón es la tipicidad. La tipicidad se divide en dos: la tipicidad objetiva y subjetiva. Objetiva se refiere al acto o la omisión. Ustedes recordarán que la conducta se puede dividir en dos, ¿verdad? O sea, puede ser, hay dos tipos de conductas. Siempre la conducta tiene que ser humana y para que sea considerada penalmente relevante tiene que estar establecida en una ley. Ahora bien, la conducta puede ser acción u omisión. Perdón. La tipicidad objetiva se refiere a todo aquello que está fuera del autor, fuera del ámbito interno del autor, fuera de su intimidad. La tipicidad objetiva se refiere, por tanto, a aquellos elementos que describe la norma. Por ejemplo, el que matara a otro
¿Cuál es la tipicidad objetiva? Objetiva. Objetiva. El muerto. El que robara. ¿Cuál es la tipicidad objetiva? El objeto robado, etcétera. O sea, la tipicidad objetiva está fuera de la intimidad del autor, porque va a ser muy importante esta diferencia o esta aclaración cuando hablemos de la tipicidad subjetiva. Perdón, doctora, adelante. Sí, doctor. Precisamente estaba por llegar a la parte de la tipicidad, ¿verdad? Recuerdan, la conducta puede ser acción o omisión, y la tipicidad se refiere, se puede dividir en dos. Como ya explicó claramente el doctor Sánchez, la tipicidad objetiva se refiere a aquellos elementos que están en la norma penal, pero que son externos o ajenos al autor. Y la tipicidad subjetiva se refiere al autor en sí, y específicamente al dolo o la culpa con la cual actuó el autor. La tipicidad, entonces, ¿qué es en síntesis? La tipicidad implica que una conducta que el legislador considera que es penalmente relevante, por tanto, sanciona con una pena, tiene que estar establecida en una norma. Y esto es consecuencia del principio de legalidad, que tiene que ser una norma escrita, estricta y previa. No sé, doctor Sánchez, si quiere agregar algo más respecto a la tipicidad. Profe, ¿eso se puede reducir en el grado del hecho también? Perdón, Carlos. Sí se puede eso resumir en el grado del hecho, o sea que de acuerdo al hecho que se cometió, se da la sanción, vamos a decirle, No. o la pena. No. Eso ya es, acá recién estudiamos esto, ¿sí? La reprochabilidad y después la punibilidad. Perfecto, profe. Eso van a mirar bien. Si se fijan en el artículo 2, habla de la reprochabilidad y la proporcionalidad. Y dice que la pena tiene que ser proporcional al grado de reproche del autor. En la tipicidad, lo único que vemos es que la conducta que cometió esa persona esté en una norma penal, esté en la ley. Eso es lo que esté encuadrado en una norma penal de acuerdo a eso, para saber si se puede accionar o no. Así una mismo. forma de decirle. El puntapié inicial. Exactamente. Esa es la primera cuestión que tenemos que observar. Porque recuerden, y esto yo siempre digo cuando hablo de parte general, todo abogado tiene que saber que el derecho penal rige el principio de legalidad. Eso implica que todas las conductas penales, o sea, que se consideran penalmente relevantes, tienen que estar en una ley penal. Sí, solamente sí, aquello sí. que... Sí, Perdón, me escucha, Sí, doctor. ¿me escucha? Sí, doctor. Hola. Sí, profesor, le escuchamos, doctor. Ok. Acá, sobre este principio de la legalidad, que es un principio fundamental, que también está en la parte general, no está en la parte especial, no está en el código del libro segundo, acerca del cual nos va a hablar enseguida la profesora Cecilia. No, está en la parte general, en la parte de los principios. Y bueno, pues estamos hablando del principio de la legalidad. Este principio de la legalidad, al solo efecto de que ustedes, mis queridos alumnos, tuvieran una formación cultural amplia, me permito transmitirles lo siguiente. Hay un gran penalista
que revolucionó todo el derecho penal. Todo el derecho penal. Vigente en la época en la que predominaba la monarquía. En la monarquía, lo que decía el rey se aplicaba. Y surge entonces, y ahí está lo que estuvimos hablando hoy en nuestra introducción sobre la Revolución Francesa, la libertad, la igualdad, etcétera, etcétera. Y ahí surge un gran penalista que se alza contra esa, ¿cómo calificaríamos? Contra ese predominio del poder de la monarquía sobre el pueblo. Y aparece el Marqués de Beccaria. Y yo recuerdo que había preguntas claves, y Cecilia recordará en criminología cuáles fueron los postulados del Marqués de Beccaria, que era una pregunta clave del profesor Encina Marín. Y la respuesta era esa. ¿Cuál? Nullum pena, nullum crimen, sin una ley previa, ahí escrita y estricta. Ahí está. Eso nos repetía el profesor anterior de Derecho Penal. Encina Marín decía, podés decir en guaraní, en castellano o en latín. Y casi siempre respondía, como acaba de decirlo la profesora Cecilia, en latín. Nullum crimen, nulla pena si la ley. No hay pena, no hay delito. Si la pena y el delito, o viceversa, el delito y la pena, no están descritos en la ley. Esa fue una gran revolución del Marqués de Beccaria que tienen que tener en cuenta ustedes en su formación jurídica. Y eso es lo que acaba de transmitirle la profesora en su expresión latina. Bien, perdón, adelante, profesora. Quiero que me recuerden la hora, por favor. Adelante, profesora Shirley. Ok, gracias, doctor. Hasta las 7 es nuestro horario, ¿verdad? Ahí veo que Daniel quiere hablar, Daniel Cardoso. No sé si... Sí, buenas noches, profesores. ¿Qué tal? El profesor Cristóbal mencionó un penalista bastante renombrado. ¿Qué nombre tiene el penalista? En esta última intervención del doctor Sí. se refiere a César Bonesana Marqués de Beccaria. César. Marqués de Beccaria. Ahí está. Gracias, profesor. Dale, Daniel. Bueno, entonces la tipicidad es, creo que quedó claro, ¿verdad? Que la tipicidad es que la conducta esté descrita en una norma penal, ¿sí? Tanto en el aspecto objetivo y subjetivo. Subjetivo se refiere al dolo y a la culpa. Bueno, luego está el segundo escalón, que es la antijuridicidad. La antijuridicidad se refiere a que la conducta desplegada por el autor no tenga causal de justificación. O sea, que no esté justificado el actuar del autor.
Ustedes recordarán, o sea, voy a hacer un poco la pregunta a ver si se recuerdan cuáles son las dos causales de exclusión de la antijuridicidad. ¿Cuándo se considera que la conducta no es antijurídica? A ver si alguien se acuerda. Legítima defensa. Ah, muy bien, muy bien. No sé quién fue el que habló, pero sí, es legítima defensa, es una de ellas que está en el Estado de artículo. necesidad. Muy bien, Ladislao, sí. Una de las causales de exclusión de la antijuridicidad es la legítima defensa y la otra el estado de necesidad justificante. Entonces, ¿qué implica la antijuridicidad? Que el actuar, o sea, una persona comete un hecho que es típico, está descrito en la norma, antijurídico, porque no tenía una causal de justificación en su actuar. Si uno obra, o comete un hecho típico, pero defendiéndose a sí mismo, que es lo que está en la legítima defensa, entonces no se considera que el actuar sea antijurídico. Entonces no se continúa con el análisis de los demás presupuestos, ¿sí? Bueno, después la reprochabilidad, que está en el artículo 14, que dice que es la capacidad del autor, o sea, se refiere al autor nuevamente. E implica que el autor, o sea, la reprobación basada en la capacidad del autor de conocer la antijuridicidad del hecho realizado y de determinarse conforme a ese conocimiento. Eso está en el artículo 14, inciso primero, numeral 5. Ahí se define lo que es la reprochabilidad. Entonces, la reprochabilidad, nuevamente, nos fijamos en el autor y en la capacidad de este para conocer si lo que estaba haciendo, el hecho que cometió, efectivamente era antijurídico, o sea, no tenía justificación y no había, ¿cómo vamos a decir? No existe justificación en su actuar. Entonces, esa es la reprochabilidad. Y por último, ya está la punibilidad, que implica, está directamente relacionada con la reprochabilidad y que ya implica la imposición de una pena. Todo esto tuvieron que haber estudiado en Derecho Penal, parte general. Es solamente un repaso para que vean que todo esto es lo que vamos a ir estudiando a lo largo de esta materia, pero ya hablando de cada tipo penal en específico. No sé si el doctor Sánchez quiere agregar algo más. O continúo nomás. Mientras. Bueno, vamos a continuar mientras. La tipicidad, recordarán que se divide en objetiva y subjetiva. La tipicidad objetiva ya explicó el doctor Sánchez y la tipicidad subjetiva se divide en dos. ¿Cuáles son los tipos de tipicidad subjetiva? Si es que alguien se acuerda. Solo. Dolo. El dolo. ¿Y después? El crimen. No, crimen es una clasificación de derecho punible. Dolo y Culpa. culpa. La Culpa. Culpa, Tipicidad subjetiva se divide en dos. Culposo y Dolo, doloso. Culposo y culposo doloso. y doloso. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre culposo y doloso, Graciela? Y culposo, hay veces que sucede sin que uno quiera hacerlo. Por ejemplo, un accidente. Ajá. Y doloso es cuando uno maquina, piensa, prepara en forma premeditada, con dolo, con maldad, con premeditación, realizar un crimen o un daño. Entendido, Graciela, 5. Muy bien, Graciela, muy bien. La Excelente. intencionalidad. La Gracias. intencionalidad. Ahí están. Anushka, así se pronuncia. Sí, correcto, profe. Bueno, así como dijo Graciela y como dijo también Anushka, entonces el dolo se divide en dos. O sea, es la intencionalidad y puede dividirse en querer y conocer el resultado que está previsto en la norma. La culpa implica, así como dijeron también, una falta de intencionalidad que ocurra, como dijo Graciela, así accidentalmente, ¿verdad? Como dice mi hija, sin querer queriendo, ¿verdad? Entonces, esa es la culpa. Y el dolo implica querer y conocer, actuar de esa manera, ¿verdad? Bueno, y
Creo que nuestra clase hasta las 7, ¿verdad? Doctora Ceci, hasta las 7 nuestra clase. Tengo Creo. entendido, profe, a las Sí. 8, profe. Ah, perdón. Hasta las 7:50, de 18 a 19:50. Pero va a poder usar todo el tiempo, después yo de 20 minutos ya líquido. Dale, profe, gracias. Bueno, entonces, no sé si me están entendiendo bien hasta ahí. A ver, veo que hay alguien que levantó, parece la mano. Bueno, después, esto ya mencionamos que hay ciertas cuestiones que están también en el Gonzalo. Y justo te iba a avisar, Doc. Profe, ¿Sí, Gonzalo? ¿la conducta no sería considerada un elemento del hecho punible como tal? Es decir, Es una buena No pregunta. le veo Gonzalo, Sí. solamente veo la G de Gonzalo, pero no lo veo a él. Sí, puedes prender tu cámara, Gonzalo, ahí ya te vemos Muy más. oscuro está, muy oscuro está. Es importante que prendan su cámara y les conozcamos, porque Sí. cuando rindamos, o sea, cuando rindan ustedes, Profesora Cecilia, ¿cómo estamos la hora? Porque seguidamente quiero que esté a tu cargo la clase. Estamos bien, doctor. ¿Estamos hasta bien? sí, señor. Hasta las 18, hasta las 19, hasta las 19:50 es la clase. Tenemos Pero casi una hora ahora son las todavía. 19 ya va a ser. Sí, y hasta las 19:50 señor. Ah, bueno, ok. Entonces, vamos a resumir, Shirley, lo que estamos interviniendo. Pusiste ahí el cigarrillo que no se fuma. No pasa nada, profesor, no cumple el presupuesto de la punibilidad, no está tipificado. Bueno, ok. y así como dice Hugo, el error de tipo implica que no se puede proseguir con el análisis del tipo, o sea, del hecho punible, entonces ya termina ahí. Como dice Hugo, no pasa nada. Ese es el error de tipo. Excluye la tipicidad. Ahora bien, la legítima defensa y el estado de necesidad justificante, ustedes ya mencionaron también, que implica excluir la antijuridicidad. Cuando hay legítima defensa y estado de necesidad, entonces el hecho no es antijurídico y acá se corta el análisis y termina. O sea, no pasamos a la siguiente etapa. Y el artículo 22, que es error de prohibición, y el artículo 23, que es trastorno mental, lo que hace es excluir la reprochabilidad. Por tanto, no pasamos tampoco a la siguiente etapa y termina ahí, como dice Hugo, ya hasta ahí nomás. Ahora bien, creo que Gonzalo hizo una pregunta respecto a la conducta, si no es incluida dentro del análisis o de la estructura del hecho punible. Esto es una discusión que existe entre doctrinarios. Algunos consideran que sí, van a ver en libros de derecho penal, en algunos sí está conducta como primer escalón, y otros dicen que la conducta ya está descrita en la tipicidad. Entonces, no consideran que sea algo autónomo, sino que es algo ya externo, ¿verdad? Pero sí, algunos consideran que la conducta es el primer escalón porque lo primero que hace el autor es cometer el hecho, ¿verdad? Es actuar o omitir actuar como debía haber actuado, ¿verdad? Que era acción u omisión. No sé si respondí tu pregunta, Gonzalo. Sí, sí, muchas gracias, profe. Doctor Sánchez, no sé si quiere agregar algo más. Doctor. Bueno, está bien. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, profesor. Ok. Sí, doctor. Ok. Estamos haciendo un repaso general de la primera parte de nuestro código, del libro primero de nuestro código. Estamos haciendo un repaso general.
En este repaso general que ya ustedes aprobaron el año pasado, y nos estamos dedicando estos minutos, estas horas, para repasar. No quiero que se olviden de dos cuestiones fundamentales. Uno, el preámbulo de nuestra Constitución. Dos, la primera ley que se promulgó después de la Revolución, después del golpe de Estado, ley número 1. No se olviden de eso, por favor. Segundo término, la profesora Shirley nos explicó la estructura del delito, la tipicidad, la antijuridicidad, la reprochabilidad, la punibilidad. En este primer escalón de la, si pudiera poner el gráfico, Shirley, te agradecería. En este primer escalón de la tipicidad, debemos considerar en este primero, en el primerísimo, dos cuestiones: la tipicidad objetiva y la tipicidad subjetiva. No se olviden de eso, por favor. Porque si falta un elemento de la tipicidad objetiva, todos los demás escalones caen. Si falta el segundo elemento, la tipicidad subjetiva del primer escalón, todos los demás también caen. Pero si se reuniera el primer requisito de la tipicidad objetiva y subjetiva, el primer escalón, pasamos al segundo, la antijuridicidad. Y bueno, acá debemos considerar varias cuestiones. En primer término, definir qué se entiende por antijuridicidad. Probablemente la respuesta de ustedes sería contraria a la ley, y no está mal eso. No está mal la respuesta. Pero la respuesta correcta, sin embargo, en materia penal, es que la conducta es típica. El primer escalón. Y no existe causa de justificación. Esa es la antijuridicidad. La conducta es típica, pero no existe causa de justificación. Por ejemplo, la legítima defensa. Pues bien, si la conducta es típica y es antijurídica, segundo escalón, pasamos al tercero. Y aquí analizamos la reprochabilidad. ¿Y qué se entiende por reprochabilidad? Y aquí tenemos que echar mano a la definición de la reprochabilidad, que según nuestro código es la capacidad de entender el escalón anterior, la capacidad de entender la antijuridicidad y de pronunciarse en base a eso. Y luego nos iremos
a la punibilidad, en donde todos los anteriores presupuestos de la estructura del hecho punible nos convoca a analizar la pena o la sanción que pudiera aplicarse a la persona en cuestión. Antes de darle la palabra a la profesora Cecilia, quiero referirme muy brevemente, pero muy brevemente, y hoy me visitó un alumno, un compañero. Me gustaría que si estuviera acá en el grupo se identificara el que me fue a visitar. ¿Quién es? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Yo tengo registrado en mi Aldo ahí despacho el levantó la nombre de mano. él. ¿Eh? Aldo, Aldo alzó la mano. ¿Perdón? Perdón, profesor Cecilia. Sí, el alumno Aldo Marcelo alzó la mano, doctor. No, A lo mejor. Marcelo, no. Hola, ¿me No, escuchan? Marcelo. Hola. hola Aldo, sí, te escuchamos. Sí, ¿qué tal, doctor? Yo fui el que se fue a ¿Quién pedir audiencia es? con No te usted. veo, no te veo. No, no anda mi cámara, doctor, no anda mi cámara. No veo tu cara, mi hijo. Bueno, ok. Bueno, ok. Por último, para darle paso a la profesora Cecilia, quiero que tengan en consideración, querría que tuvieran en consideración el artículo 17 del Código Penal. Porque todo lo que estamos viendo hasta este momento es lo que ustedes ya estudiaron el año pasado. No sé quién fue el profesor de ustedes, pero supongo que fueron ustedes excelentes alumnos. El artículo 17 del Código Penal. ¿Me escuchan? Sí, doctor, fuerte y claro. Sí, doctor, se le escucha muy bien. Sí, doctor. Bueno. Tenga presente ese artículo 17 que habla de los hechos punibles dolosos y culposos. El artículo 27 que habla del hecho, de los hechos punibles tentados. Si yo preguntara en el examen, ¿cuáles son los hechos punibles? Me gustaría que ustedes me respondan sobre los hechos punibles dolosos y culposos. Los hechos punibles tentados y consumados. Los hechos punibles de resultados o de mero peligro o de mera actividad. Qué linda sería la respuesta si ustedes me dieran sobre esto. Por último, tengan presente la definición de nuestro código. Artículo 14. Crímenes y delitos. ¿Qué son crímenes?
los hechos punibles cuya penalidad sea superior a 5 años y delitos los menores a 5 años. Bueno, hasta aquí dejo la clase. No sé si vamos a hacer un receso, profesora Cecilia, para que aborde el siguiente capítulo. Sí, podemos 5 minutos descansar, solo 5 minutos y ya estamos. Perdón. Podemos tener un receso de 5 minutos y ya volvemos Hagamos para un la segunda receso de parte. 5 minutos. Sí, Perfecto. señor. Me Gracias, viene doctor. bien a mí. Gracias, Ceci. Bueno, señor. El libro se trata de las disposiciones finales, pero lo que nos interesa a nosotros es la segunda parte, la parte especial. Por eso que hemos hecho esta introducción del origen de nuestro código actualmente vigente, la Constitución, etcétera, 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 la estructura, el hecho punible, en fin, todo lo que hemos mencionado en la primera parte de nuestra intervención son aplicables a la segunda parte, al segundo libro de nuestro código. Y el segundo libro de nuestro código, que va a tratar ahora la profesora Cecilia, tiene 9 títulos. En sus respectivos títulos se protegen los bienes jurídicos que debemos manejar muy bien. El primer título trata de los hechos punibles contra la persona. El segundo, contra los bienes de las personas. El tercero, contra la seguridad de la vida y la integridad física de las personas. Y en el título cuarto, de la convivencia de las personas. Como ven, los primeros 4 títulos de nuestro código se relacionan a la persona humana. Por tanto, el primero, hechos punibles contra la persona, hechos punibles contra los bienes de la persona, hechos punibles contra la seguridad de la vida y la integridad de las personas. Y el título cuarto, hechos punibles contra la convivencia de las personas. Hasta aquí quiero detenerme, para que ustedes tengan presente que los 4 primeros títulos de nuestro código hacen relación a la persona humana. Repito, hechos punibles contra la persona, hechos punibles contra los bienes de la persona, hechos punibles contra la seguridad de la vida y la integridad física de las personas, hechos punibles contra la convivencia de las personas. Por favor, tengan en cuenta esto. En el libro segundo, los
4 primeros capítulos se refieren a las personas. Y antes de darle la palabra a la profesora Cecilia, que nos va a desarrollar el primer título, Hechos punibles contra la persona, quiero mencionarles a ustedes que son 215 artículos que debemos manejar muy, pero muy bien, teniendo en cuenta siempre la primera parte del Código Penal, la parte general que hemos desarrollado anteriormente. Adelante, profesora. Gracias, muchas gracias, doctor. Ahora me toca a mí. Va a ser un poco difícil poder superar las exposiciones que me antecedieron. Sin embargo, me toca desarrollar esta parte y es muy importante para mí mencionar lo siguiente en principio, ¿verdad? Ustedes se dan cuenta que el derecho penal lo que hace es estudiar la conducta humana. Esta conducta que se estudia y que siendo negativa la misma, entonces se sanciona en nuestro Código Penal. Como bien lo ha dicho el profesor y también la profesora Shirley ha hablado de un sistema nuevo, ¿verdad?, que tenemos nosotros. Bueno, la palabra nuevo tal vez es relativo, pero después de aquel golpe de Estado, entonces nosotros tenemos una nueva Carta Magna. Y en esa Carta Magna precisamente, ya como bien lo explicó el doctor en su parte de preambular, tenemos después algo muy interesante también en el artículo 1 de la Constitución. Y dice una parte del artículo 1, dice de la forma del Estado y de gobierno. Dice que la República del Paraguay se constituye en Estado social de derecho. Es importante recordar que este tipo de gobierno hace como su centro o lo más importante para un Estado social de derecho es precisamente la supremacía del ser humano como sujeto especial y particular de los derechos que protege ese tipo de Estado. Entonces, es muy bueno saber de eso, y en este sistema que ahora tenemos nosotros, diferente al sistema anterior, que era un sistema inquisitivo, en donde se nos decía que sos culpable hasta que demuestres lo contrario, pero estaba la gente privada de su libertad y no podía producir pruebas para demostrar su inocencia. En tanto que el sistema nuevo y acusatorio en nuestro país, entonces tenemos ahora el principio de que si alguien te acusa de algo, esa persona tiene la carga de la prueba, es decir, tiene que demostrar la culpabilidad de quien es procesado o acusado. Entonces, dando una introducción de esta lección, quiero compartir con ustedes, a ver un poquito. Quiero compartir con ustedes una... ¿Pueden ver el archivo? Sí, profesora. Sí, ok. Sí, doctor. Entonces, como bien lo mencionó el doctor Sánchez, me va a mí tocar esta noche desarrollar el título 1, los hechos punibles contra la persona. En este capítulo tenemos, de hechos punibles contra la vida, tenemos nosotros 5 artículos del Código Penal: el 105, homicidio doloso; el 106, homicidio motivado por súplica de la víctima; 107, homicidio culposo; 108, intervención en el suicidio; 109, sería el aborto. Entonces, veo que Araceli González está levantando la mano. Araceli, ¿estás levantando la mano? Bueno, ahora necesito pasar al siguiente. ¿Cómo hago, Shirley?
Creo que a ella. Ahí ya se ve el segundo, profe. Genial. Bueno, muchísimas gracias. Entonces nosotros tenemos el artículo 105, homicidio doloso. En cuanto al homicidio, nosotros tenemos algunos modos, algunas formas de ser cometido el homicidio, ¿verdad? Tenemos como un subtítulo ahí de la cátedra, porque este archivo tengo que reconocer que es el de la autoría de la profe Shirley. Entonces nosotros tenemos que el homicidio se comete según el vínculo con entre las personas, ¿verdad? Tanto víctima como victimario. Después tenemos según la afectación a terceros, que vamos a explicar detenidamente, según la forma, según el objetivo y por el mero placer, es el siguiente. Entonces tenemos el artículo 105 de homicidio doloso tipo base, dice, el que matara a otro será castigado con pena privativa de libertad. Creo que el doctor Sánchez había mencionado si eventualmente un crimen fuera especial o fuera común. Entonces estamos hablando aquí cuando la norma dice que el que matara a otro no está diciendo que la persona debe revestir un carácter especial, es decir, cualquier persona puede cometer ese hecho punible, significa, ¿verdad? El que matara a otro entonces será castigado con pena privativa de libertad de 5 a 20 años. El homicidio doloso agravado. En principio se enuncia en el artículo en general, que es el que ya mencioné, y el artículo 105, el inciso segundo, dice, la pena podrá ser aumentada hasta 30 años cuando el autor, y ahí sí vamos a empezar a citar de acuerdo a cada circunstancia en particular, cuando el autor del homicidio, según el vínculo, decimos ahora, y dice el inciso 1 del segundo, según el vínculo, dice que matara a su padre o madre, a su hijo, a su cónyuge o concubino o a su hermano. Entonces tenemos aquí que dentro de esto que habíamos mencionado en el primer inciso, nosotros tenemos aquí ya una diferencia entre un hecho, en el mismo hecho punible, una diferencia de acuerdo al vínculo. Porque dijimos antes que el que matara a otro, no importa quién. Sin embargo, ahora nosotros cuando hablamos del crimen, del homicidio, perdón, doloso, y mencionamos la palabra agravado, entonces decimos que el que matara a su padre, su madre, su hijo, su cónyuge o su concubino o su hermano. Entonces, la persona que comete el hecho punible debe revestir un carácter especial por el vínculo que tiene con la persona que ha sido víctima del hecho punible. ¿Se pudo entender esa parte? Permiso, Sí. profesora. Laura. Permiso, profesora. Quiero hacer una Graciela. consulta. Sí, profesora. Profesora, ¿me podía aclarar un poco? En cuanto al vínculo, entiendo yo que se da, por ejemplo, en los casos de feminicidio. En realidad ahora tenemos nosotros una ley especial, ¿verdad? De la ley 5.777, 2015, que es de todo tipo de violencia contra la mujer, que es más específico. Otra cosa interesante también para contestar relativamente tu pregunta, que yo creo que el doctor Sánchez está mejor calificado que yo para contestar. No obstante lo cual, yo lo que cuando hay una ley especial o un artículo específico dentro de una ley, aquel específico le repele al que es general. ¿Entendés? Porque en este caso, aun cuando diga cónyuge o concubino, ¿verdad? En el caso sería de cónyuge sería la esposa, pero cuando es feminicidio ya tenemos una ley especial. Sí, porque profe, justamente ahí tenía yo la confusión, porque había casos en que una mujer era asesinada, pero no era su conocido, ni no era su pareja, ni nada, ya decían feminicidio. Y por eso es lo que yo tenía una duda con respecto a ese tipo, ¿verdad? Entonces ahora entiendo de que se va directamente ya esa ley especial. ¿Por qué? Por ser mujer. El tema, justamente eso te iba a decir, el hecho de que le haya matado a alguien, a una persona con quien no tiene vínculo, pero sí le haya matado por el hecho de ser mujer, sí se entiende que le regula esa ley.
Esa Pero ley hay es una veces, ley muy especial y realmente se entiende de manera especial. pero Nosotros hasta ahora tenemos defensores públicos que entienden los casos de leyes especiales, pero no tenemos aún jueces que sean para esa ley específica. Pero sí sí, los defensores públicos ya están designados, uno en cada departamento del país, están trabajando ya en esa ley especial. pero Con hay un poco de confusión. porque es muy especial. Señora. Sí, pero hay un poco de confusión en ese sentido, profesora, porque por ser mujer ya dicen directamente, dicen feminicidio. Por eso es lo que yo estaba consultando. Sí. Y nos pasa también por eso, porque le pudo matar por A o B motivo, no por ser mujer, pero ya dicen feminicidio. Por eso es lo que yo quería, una aclaración sobre ese punto. Pero hasta donde yo sé, Graciela, solamente hablan de feminicidio, por lo menos lo que yo sé, ¿verdad? No puedo discutir en general, es que le llaman feminicidio cuando es su pareja, o es su pareja, o es su esposo. Yo suelo ver así, no sé si hay un caso especial como el que vos estás mencionando. Bueno, voy a Perdón, investigar, profe, porque suelo escuchar, yo, ¿verdad? No te puedo con cierta certeza decir que es así, pero suelo escuchar en los medios de prensa, hubo un feminicidio, pero al final el tipo no era su pareja ni nada, pero porque es una mujer, ya dicen que es feminicidio. Perdón. Sí, profe. Sí. Me gustaría, es un tema muy importante lo que plantea la alumna. Es muy importante. Pero permítanme y permítanle a la profesora Cecilia desarrollar el tema que hace relación a nuestro programa. En especial, estamos hablando del título 1 de los hechos punibles contra la persona y en especial contra la vida. Y ahí arranca a partir del artículo 105 al artículo 109, que es lo que a mí me gustaría que la profesora Cecilia desarrolle. El tema de particular que plantea la alumna es muy importante, que me gustaría a mí desarrollar en su oportunidad, el feminicidio, y etcétera, etcétera. Pero, está bien, profe, excelente, entiendo. Pero permítale a la profesora Cecilia que desarrolle este capítulo de los hechos punibles contra la vida. El artículo, a partir del artículo 105 al 109, y después hablaremos de los casos particulares que plantea la alumna. Ok, gracias. Gracias, profesor. Está Graciela. Muchas gracias. Entonces, pasando, dijimos ya, entonces, de acuerdo, según el vínculo, ya saben de qué se trata. Entonces, hay un agravante en ese caso en relación a las penas que sanciona nuestro código. Después tenemos también, según la afectación a terceros. Dice el inciso 2, con su acción pusiera con su acción pusiera en peligro inmediato la vida de terceros, es decir, cuando comete un hecho punible de homicidio contra una persona determinada, además pone en peligro la vida de un tercero, ¿verdad? Entonces a eso se refiere. Después tenemos según la forma, dice, que al realizar el hecho sometiera a la víctima a graves e innecesarios dolores físicos o psíquicos para aumentar su sufrimiento. Entonces, según la forma
en que comete el hecho punible. No olviden estos, porque esta clasificación según estos términos, que son 5 en total que que la cátedra ha hecho, no está en el Código Penal, está solamente en esta presentación que le estamos haciendo en el día, ¿verdad? Entonces, según la forma, ya tenemos un inciso, después tenemos el cuarto, dice el que actuara en forma alevosa, aprovechando intencionalmente la indefensión de la víctima. Eso es muy claro. El siguiente es según el objetivo. Tenemos personas que cometen el hecho punible de homicidio doloso actuando con ánimo de lucro, dice el inciso 5, y el 6 dice que actuará para facilitar un hecho punible o en base a una decisión anterior a su realización para ocultarlo o procurar la impunidad para sí o para otro. Por el mero motivo de no haber logrado el fin propuesto o intentar otro hecho punible. Entonces, eso es según la clasificación, según el objetivo del hecho punible que comete. El siguiente apartado, la siguiente agrupación en estos artículos incisos del artículo 105 de homicidio doloso, hablamos también por el mero placer de matar. Porque si se dan cuenta, por el mero placer de matar, el inciso 8 dice el que actuara intencionalmente por el mero placer de matar. Porque o se mata por matar como hacen estos, o se mata para tener alguna ventaja como el que actúa con ánimo de lucro, como ya había mencionado antes, asimismo. Entonces, espero que ustedes hayan anotado estas clasificaciones. No obstante, seguramente vamos con la profesora le vamos a estar proveyéndole estos materiales que nosotros le exhibimos a ustedes para que tengan un conocimiento acabado para el día que ustedes van a tener el examen, ¿verdad? Y después tenemos también el homicidio doloso atenuado, que también explica bien estos artículos, estos incisos. El tercero dice: se aplicará una pena privativa de libertad hasta 5 años y se castigará también la tentativa cuando el reproche del autor sea considerablemente reducido por una excitación emotiva o por compasión, desesperación u otros motivos relevantes. Este tipo de hecho punible o este tipo de atenuante generalmente es un poco difícil de probar, pero sí hay medios de prueba para hacerlo. Al momento de aplicar la sanción es importante que, lógicamente, ya es un ejercicio mental según la sana crítica del juez, que es el que va a evaluar las pruebas. Entonces, puede existir en un homicidio doloso entonces la pena atenuada, de acuerdo a la circunstancia que ha sucedido el hecho o la inconducta que ha cometido la persona que cometió el hecho punible. También hay otro inciso que dice: una mujer que matará a su hijo durante o inmediatamente después del parto, que también es una figura un poco confusa para muchos, porque algunos doctrinarios decían de que cuál sería el momento inmediatamente después del parto, porque sucede que la mujer en el estado de embarazo y posterior parto tienen un momento que le llamamos depresión postparto. Entonces, según los médicos entendidos, dentro de ese periodo de depresión postparto sería tomado, pero la ley dice inmediatamente posterior al parto, ¿verdad? Hay muchísimos casos de esta naturaleza y la pena en este caso se atenúa por precisamente el momento que está viviendo la mujer. Por eso es un hecho punible que se considera que puede ser atenuada la pena por la circunstancia en particular, por el sentimiento, por la forma en que la mujer está después de haber dado a luz, ¿verdad? ¿Querías agregar algo, Shirley? Te pido que lo hagas, por favor. Sí, profesora, no quería mencionar nomás que hay 2 alumnos que levantaron la mano, Araceli González y Alexander Yajarí. No sé si tienen algo que agregar o alguna pregunta.
Yo tenía una pregunta respecto al placer de matar. Si existe así una figura de psicópata, o sea, que habla de un psicópata o un sociópata, ya que hablamos del placer de matar, que generalmente son en esos casos, ¿verdad? De los psicópatas y los sociópatas que matan por mero placer. Doctora, no sé si puedo contestar la pregunta. Contestar nomás, después yo tengo un ejemplo también. Sí, Alexander, bueno, te explico. El derecho penal paraguayo es de acto y no de autor. O sea, nuestro derecho penal lo que hace es tipificar conductas, actos. No es que dice el que comete tal cosa será considerado psicópata. No, eso no está en nuestro código penal, ¿sí? Eso es algo que sí se analiza en la parte de criminología y demás, ¿verdad? Pero no es algo que está tipificado en nuestro código. No sé si es a eso lo que te referías, Alexander. Sí, prácticamente, más bien es si figuraba dentro como un castigo especial, por decirlo así, como es el feminicidio, por ejemplo. Tiene Es un agravante, es un agravante. El artículo 105 establece el que matara a otro, ¿verdad? Sí. Y después en el inciso, en los siguientes incisos, que es lo que estaba explicando la doctora, en el inciso segundo establecen los agravantes. Y ahí dice, en el inciso 105, inciso segundo, numeral 8, dice, actuara intencionalmente y por el mero placer de matar. En ese caso se puede agravar la pena de la persona. Es un agravante. Claro. Justo se me vino a la mente un caso de este loco al volante que pasó hace unos años en el interior, creo que era. No sé si recuerdan. Hace poco hubo una condena. Creo que fue en Luque eso, no en el interior. El loco del minero Luque. Y el caso de 40 años de condena para Gisela Otto. Ese es el caso de que está, el primer caso que se condenó por por el mero placer de matar a dos personas que le mataron a un hombre y después se verificó en los chats que escribieron, ¿verdad? Que más o menos, qué lindo lo que hicimos, ¿verdad? Ese caso fue catalogado en ese sentido del 105, inciso segundo, numeral 8, que actuaron por el mero placer de matar. En ese caso se demostró. Yo he visto muchas cosas cuando era asistente fiscal, muchos tipos de hechos punibles y muchas personas así que de manera tan liviana puede tomar la vida de otras personas, la seguridad física o mental de las personas que no valoren tanto, pero precisamente ese era el ejemplo que yo quería mencionarles, ¿verdad? De haber dicho, che, ¿qué te parece vamos a hacer? O sea, fue como, para ellos no era nada, no representaba nada la vida de otra persona. Y es increíble que dos personas jóvenes que tienen toda una vida por delante también pudieron haber tenido esa conducta. Y realmente, como ustedes están diciendo, ahora están recordando de esa causa, es que por el mero placer de matar, porque a ellos les hacía felices lo que ellos estaban haciendo. Fue realmente para mí una noticia increíble y era así tipo, estamos todos, de hecho luego ya estamos en una sociedad un poco conflictiva en el sentido de atacar la conducta establecida en el derecho penal, pero en este caso realmente fue muy grave porque ese chat de ellos había sido publicado en todos los diarios, en toda la prensa, escrita y televisiva, ¿verdad? Y entonces vemos cómo realmente, por suerte, ¿verdad? El Código Penal había establecido eso, aun cuando parecía que no puede haber un hecho punible que podamos subsumir en este tipo, ¿verdad? Y sin embargo sí hubo y fue demostrado fehacientemente en esa causa. Y es realmente triste. Por eso que cuando yo hice la introducción, cuando me toca mi parte, y así como el doctor Sánchez también volvió a aclarar, nosotros hablamos de la conducta de las personas humanas. Y no me estoy olvidando en qué país, alguien puede decirlo si quiere,
que se están cerrando cárceles porque no hay personas que estén privadas de su libertad, o sea, no hay sanciones para personas que hayan cometido hechos punibles tan graves. Creo que es en Suiza, y sin embargo en Paraguay nosotros nos dedicamos a construir cárceles, y esto lo digo con conocimiento porque mi esposo precisamente trabaja en el Ministerio de Justicia y es increíble, cada vez se están haciendo, se amplía o se construyen nuevas cárceles en un país tan pequeño, y en cada departamento hay para hombres y para mujeres, y tenemos también correccional de menores, ¿verdad? Y es triste que estemos, o sea, que la gente esté violando los derechos de otras personas, ¿verdad? Porque recuerden que nosotros al estudiar el ideal del derecho es mi derecho termina donde comienza el tuyo o del otro, ¿verdad? Entonces mi vida, mi integridad física, mis cosas, mi auto, mi casa, mi hijo y todo lo que yo tengo es mío, y el Estado, un Estado social de derecho, me tiene que dar la seguridad para que yo pueda tener eso libremente y sin que nadie venga y me altere ese derecho que tengo de hacerlo, ¿verdad? Pero el derecho penal se dedica entonces a ver la conducta humana, porque lastimosamente hay cada día personas que están, así como hay muchísimas y gracias a Dios más cantidad, personas de bien, también hay personas que están maquinando cómo perjudicar o cómo dañar a otros, ¿verdad? Y lastimosamente también en la vida misma. Entonces, después tenemos el homicidio doloso, dice atenuado y agravado. El cuarto inciso dice, cuando concurran los presupuestos del inciso segundo, que ya leímos, numeral 1 del inciso tercero, que también acabamos de leer, se aplicará una pena privativa de libertad de hasta 10 años. O sea, pueden concurrir no solamente que sea atenuante, sino que acá se explica bien que en qué caso puede ser el hecho punible puede ser atenuado o agravado de acuerdo a los numerales que se mencionaron antes. Después Está bien, tenemos está bien, está bien, Sí. está bien. Excelente. Permítanme aclararles. Dijimos hace rato, en la primera parte de nuestra intervención, que nuestro código penal, o sea, nuestra cátedra, sigue la misma línea del código penal, en la misma estructura. Entonces, el año pasado, la primera parte, hemos estudiado la parte general, y hoy tenemos que referirnos a la segunda parte de nuestro código, la parte especial, que de paso vamos a tratar de ampliar esta parte especial, porque hay varias leyes especiales que no están en nuestro programa y que debemos manejar. Eso vamos a ver después. En este segundo libro, el primer hecho punible protege a la persona. Y a la persona se le protege a través de los hechos punibles contra la vida. Contra la vida. Y la profesora Cecilia nos desarrolló esta noche los hechos punibles contra la vida, específicamente los hechos punibles de homicidio doloso, no culposo, sino doloso. Y ahí vimos hoy, esta noche, ¿qué es el dolo? Y el dolo es conocer el tipo penal y querer su resultado. Ese es el homicidio doloso. Conocer que matar
está prohibido por la ley y yo quiero matar y mato. Ese es el homicidio doloso. Y eso es lo que nos desarrolló la profesora Cecilia. Y Omi es hombre, no en el sexo, sino hombre en sentido federal. Por eso no estoy tan de acuerdo con el feminicidio, porque homicidio abarca a todos los seres humanos, mujeres y hombres. Bueno, pues bien, el homicidio doloso lo describió muy bien la profesora Cecilia. Y el siguiente tema es el homicidio por motivo de súplica de la víctima. Estoy enfermo, ya no aguanto más, ya quiero morirme, sécame estos tubos que tengo conmigo, sácame. Homicidio por súplica reiterada e insistente de la víctima. Y tiene su sanción, obviamente. Y luego viene el homicidio culposo, aquel que no tiene la intención de producir el hecho punible, pero se produce por un descuido de él, por no tener pericia, por no tener cuidado a las reglas de conducta, al homicidio culposo. Y por último, o penúltimo, viene la intervención en el suicidio. Intervención en el suicidio puede ser de distintas maneras. Intervención para alentar al suicidio e intervención para no evitar el suicidio. Y del artículo 109 de nuestro código trata del aborto. Aborto que yo particularmente soy un tremendo detractor del aborto, porque a la pobre criatura se le priva de la vida. Y ustedes saben, porque estudiaron criminología alguna vez, que del momento de la concepción, antes de la anidación, se produce todos los caracteres físicos de una persona. Entonces, obviamente que el aborto es terrible. Bueno, yo creo que llegamos bien hasta hoy. La próxima clase vamos a tratar de los hechos punibles contra la integridad física. Buenas noches. Adiós. Buenas noches, profe, gracias. Buenas noches, nos despedimos de todos. Hasta luego. Buenas Nos noches. vemos en la clase. Buenas noches. Gracias por todo. Muchas gracias, profe. Noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profesor.
Excelente la Profesora. cátedra. Gracias, gracias. Excelente la clase, profe. Buenas noches. Excelente la clase, profe. Gracias. Gracias por la clase, profe.